Benvida e bos días. Benvida e bos días. Y además afónica, con gripe, como la mayoría de la mesa que estamos aquí es transversal, este virus es transversal. Bueno, antes de empezar con las cuestiones ya de política nacional, imagino que habrá visto las imágenes del incendio de Mondariz. Han pasado gobiernos por la Xunta, de coalición, del Bloque, con el PSOE, del Partido Popular. Y eso no se ataja, es una solución que tiene que tener un acuerdo transversal y dejarse de ser utilizado con tiras y aflojas políticos. Bueno, un matiz. Realmente en Galicia, por desgracia en este caso, hemos sido gobernadas mayoritariamente por el Partido Popular y una excepción, ¿no?, muy reciente que fue el bipartito con Pero Emilio tuvo Pérez. Su episodio muy brusco, además, violento de incendios. Y además creo que con un mal ejercicio, ¿no?, de lo que es el partidismo en una situación, recordaremos en aquel momento, ¿no?, que cruzó Galicia con una brutalidad tremenda en los incendios. ¿Qué hay que hacer? Pues obviamente lo que hay que hacer es preparar los incendios, sin lugar a dudas, en invierno, tener las plantillas que, como sabemos, Feijóo ha recortado y de manera brusca y, sin lugar a dudas, pues plantear una economía que, aunque es muy duro decirlo, en mi país, en Galicia, es del fuego. Es decir, hay una economía en el entorno del fuego que dificulta, desde luego, estas cuestiones. Pero, insisto, lo que hay que hacer es invertir en materia de prevención. Es dramático, es decir, que una vez más, un año más, estemos como estamos. Afortunadamente parece que está controlado, pero siempre están los focos puestos, por desgracia, aquí. Y sería también largo, y no es el momento ni el lugar de la política forestal, de la invasión del eucalipto en muchas zonas, pero bueno, lo dejamos para otra ocasión. Elecciones de Brasil. El de alarma, imagino que conociendo sus postulados políticos le debería alarmar lo que llega de Brasil, ¿no? Sin lugar a dudas, ¿no? Afortunadamente se pasa a una segunda vuelta, ¿no?, y en la que esperemos que, obviamente, ¿no?, en uno de los países centrales en América Latina, como es Brasil, consigamos, digamos, que arropar, ¿no?, a todas las fuerzas antifascistas e impedir, ¿no?, que se produzca, creemos sinceramente, que el descalabro que puede ser que tengamos la dirigencia brasileña en manos, ¿no?, insisto, de fuerzas fascistas. Desde luego, muy mala noticia. Era evidente, ¿no?, que el no permitir que Lula participara en estas elecciones podía tener resultados muy malos, y parece que lo que hemos visto ayer pues ha sido esto. Desde luego, un llamamiento desde aquí, ¿no?, para apelar, obviamente, a que seamos capaces, ¿no?, en esa segunda vuelta, de impedir, ¿no?, que el fascismo, que el populismo más xenófobo, más cuestionado en este momento en América Latina también, desde luego, tenga rostro. Y en España, este fin de semana también veíamos imágenes de un mitin con presencia de 9.000 personas, 2.000 se quedaron fuera. Han salido también ya datos de militancia de Vox con mensajes que son muy contrapuestos al suyo y que recuperan de alguna forma la imagen de la ultraderecha que parecía que en España estaba o solapada o diluida. Bueno, yo tengo bastantes matices, ¿no? Yo creo que hay muchas más personas que defienden, por desgracia, que defienden postulados como los que ayer hemos escuchado en Vista Alegre, que los que hemos visto en Vista Alegre. Es decir, el gran cambio que está viviendo España es que realmente antes, digamos, que todas las fuerzas dentro del Partido Popular, para hablar claro, teníamos muchas gentes fascistas. Recordemos, alto y claro, aquellas manifestaciones enormes de la Iglesia acompañando, ¿no?, a lo más reaccionario del Partido Popular con postulados que, desde luego, caminan hacia un país que no es el nuestro. Esto es muy reciente, por tanto, creo que el enorme cambio que hay es que hay como una cierta fragmentación, irrumpe un Ciudadanos también con mucha virulencia, y lo que hay es segmentación en el marco de la extrema derecha. El discurso de ayer, que es peligrosísimo, por desgracia, lo hemos escuchado recientemente en el señor Casado y en el señor Rivera. Suprimir las autonomías en nuestro país, yo estoy un poco alucinada porque esto es anticonstitucional. No sé si alguien se ha parado a pensar, ¿no?, en las cosas que se dicen. O, por ejemplo, esto digo que se ha escuchado por el señor Rivera, o escuchemos también los discursos del señor Rivera, ¿no?, con la sanidad para los inmigrantes, o los discursos del señor Rivera en lo que tiene que ver con la materia de la violencia de género, ¿no? Pues vamos a escuchar lo que decía, no el pasado fin de semana, que ya escuchamos declaraciones de Aznar, el expresidente del Gobierno y del Partido Popular, sobre la emergencia de Vox, sino algo que acaba de comentar hace escasos minutos en la cadena COPE.
ese espacio está troceado en tres: el Partido Popular, Ciudadanos y Vox. Y eso no es una buena noticia, es una muy mala noticia. ¿Por qué? Pues porque el Partido Popular debe ser una fuerza de estabilización, de seguridad y de progreso para la democracia española, y hoy el espacio del centro-derecha, pues desgraciadamente en su división, tiene que plantear su reconstitución, tiene que plantear su refundación y tiene que plantear su futuro. Algo que comentar, estas palabras de Arnal van un poco en el discurso de recuperar, digamos, volver a aglutinar sentimientos de derecha que se habían fugado del Partido Popular. Vamos a ver, es que ya no son sentimientos de derecha, estamos hablando de la extrema derecha, estamos hablando de discursos que son ajenos a la España actual. Las gentes de nuestro país, las gentes jóvenes, los profesionales, no están en este discurso. Por tanto, yo sí que quiero dar tranquilidad, no una voz de alarma, insisto, por desgracia, son muchos más y por eso decía que hay segmentación, ¿no? Porque estaban dentro del Partido Popular, digamos que vestidos con otro traje, pero llevan azotando las banderas y discursos que son auténticamente xenófobos en nuestro país. Por tanto, creo que nuestro país no tiene nada que ver con estos discursos. Insisto, estamos ante una España de gente profesional que acude a sus puestos de trabajo con normalidad y, desde luego, cautelas. Es cierto que han pasado cosas severas, Xavier. Tenemos tertulias, con todo el cariño, tertulias en las que están dando discursos que son tremendos. Se les permite, por ejemplo, a la Fundación Francisco Franco decir, y no solo a la Fundación Francisco Franco, hay más, todo tipo de tropelías y de discursos que son absolutamente incendiarios y que son cuestionables en un país democrático, en una España moderna del siglo XXI. Y, desde luego, con connivencia por parte de los gobiernos y con connivencia por parte de las Fiscalías Generales del Estado, fueren cuales fueren. Entonces, hay que tomarse estos temas con seriedad. Ahora bien, creo que estamos en otro país, con otras realidades, en una España que viene del 15M, en una España que tiene una moción de censura, que ha cambiado y que quiere elementos de estabilidad. No hay mayor elemento de estabilidad que tener un puesto de trabajo digno y protección social. Y esto sí que nos lo tenemos que tomar en serio. Es decir, si de algo está carente la ciudadanía, es de seguridad en los elementos que hacen posible la vida. Y ustedes desde la izquierda no hacen autocrítica, porque el debate político se genera muchas veces no, casi siempre con la acción-reacción. ¿No cree que ha habido algunas posturas o lenguajes o mensajes desde la izquierda que han hecho reaccionar a una parte de la sociedad española? Bueno, yo creo que no, sinceramente. Las izquierdas diversas, seguro que tenemos mucha responsabilidad en miles de cosas, pero creo que no. Es que es más, me atrevo a decir que la especificidad que tiene España en relación a Italia es justamente, ¿no?, que irrumpe con una enorme fuerza, en este caso el Grupo Confederal de Unidos Podemos, en Común Podem en Marea, insisto, con una fuerza democrática tras de sí que de alguna manera palía los fenómenos que se están dando en el resto de Italia. Creo, sinceramente, que en este caso no. Ahora bien, insisto, aquí se ha permitido decir y hacer de todo. Se lo dice una persona que viene de la ciudad en la que ha nacido Francisco Franco Bahamonde. Quiero decir, bueno, tomémonos las cosas y los discursos del odio con rigor, y tomémonos también en serio la necesidad de seguridad material que necesitan nuestras gentes. Tener en España, como tenemos, a un tercio de la población asalariada pobre. Estos no son datos que nos inventemos, son trabajadores y trabajadoras que acceden al mercado laboral, pero que tienen que acudir a las redes de protección de las ONGs para poder satisfacer sus necesidades vitales, es un problema. Por tanto, ante los discursos de odio, seguridad material para nuestras gentes, para la infancia, para los desempleados y desempleadas. Desde luego, creo que esta es la España que nos merecemos, ¿no? Y el resto de los discursos, desde luego, contenerlos. Pero yo creo que esto, insisto, estaba dentro del Partido Popular. Dentro del Partido Popular se han dicho unas cosas brutales. Escuchábamos, bueno, pues en el caso de Carmela Silva, ayer mismo, ¿no? La presidenta de la Diputación. Pero es que escuchamos todos los días declaraciones de dirigentes del Partido Popular, hombre, que son más que cuestionables. Es que en el Congreso de los Diputados, la señora, aquella que la hija no me sale ahora el apellido, bueno, sí, que había dicho, ¿no?, en relación a los desempleados,
con perdón, ¿no? Que se jodan. Era diputada valenciana, Fabra, ¿no? Fabra, De no me Valencia. salía, perdón, la hija de Fabra, Sí. pues que se permita todo, pues bueno, pues esto es lo que tenemos, ¿no? Hacía referencia a unas declaraciones sobre Carmela Silva, que a lo Sí. mejor la mayoría de los espectadores no conocen, que provocó más que un cierto debate, queda calificada en este caso por un alcalde de Vilanova de Arousa, Durán, del Partido Popular, que la calificó de chacha para todo, de Abel Caballero, el alcalde de Vigo, creo que fue. Y sigue en su puesto. Lo grave es que este hombre del Partido Popular, me da igual, sea del Partido Popular, fuere de lo que fuere, un dirigente político que hace estas afirmaciones de una mujer no puede continuar en su puesto. En este contexto político en el que estamos, con esta polarización política, social y ciudadana, ¿cómo son las relaciones de ustedes, esa amalgama de que es Unidos Podemos, en Común Podem, Mareas, con el gobierno como está? ¿Se avanza? Vemos a Pablo Iglesias decir que avanzan por buen camino en el tema de presupuestos. Sin embargo, le escuchamos a usted también decir lo siguiente, de un gabinete tan importante como es el de Economía. No parece usted muy de acuerdo con la ministra de Economía, con Nadia Calviño, porque dice literalmente: hace políticas ultraliberales y su presencia en el gobierno es una anomalía. Somos el único gobierno con una funcionaria de Bruselas en el Consejo de Ministros. ¿Esto lo casa muy bien con las buenas relaciones, señora Bueno, yo creo que Díaz? tenemos unas buenas relaciones y a los hechos me remito, y además creo que esta semana tenemos que pegar un acelerón, ¿no?, a la negociación presupuestaria, y además creo que nos debemos a nuestro país. Es decir, creo que este es el marco, y cualquiera que nos vea, dentro y fuera, creo que esto que afirmo es real. Es cierto que no compartimos para nada las declaraciones y bueno, las afirmaciones permanentes, además en días que creo que son muy delicados, de la señora Calviño. Pero a la señora Calviño lo único que le decimos, con todo el respeto, es que obviamente en España han cambiado las cosas, somos un país democrático y desde luego vamos a sacar unos presupuestos con una mayoría que tiene muy exigua, que tiene 84 diputados y diputadas, y una fuerza que les acompaña, obviamente que representa en su globalidad a 71 personas. Por tanto, a pesar de los discursos de la señora Calviño, las alarmas con las pensiones y bueno, sus recetas de austeridad, creo que se va a imponer, digamos, que la democracia en las decisiones del gobierno. Enseguida vamos con presupuestos, con pensiones, con el IPC, pero otra expresión suya. Estamos, yo creo que nadie lo niega, en un pequeño proceso de desaceleración económica y que quede ahí. Y usted dice: si yo estuviese en el gobierno, me daría igual lo que dijesen el FMI, el Fondo Monetario Internacional y la Unión Europea. Digamos que es un poco complicado ser ministro y saltarse las recomendaciones del FMI o la Unión Europea, o sí se puede. No, en primera cuestión, España lleva 5 años en crecimiento económico. Y lo que es inaudito es que, teniendo crecimiento económico y creciendo además a mayores ritmos, siendo cierto que hay indicadores que apuntan a una recesión, obviamente está claro que no se ha redistribuido la riqueza y no ha llegado a los hogares ni a las familias españolas. Y esta es la gran tarea. ¿Cuál es la discrepancia? Las recetas que nos da el Fondo Monetario Internacional. Hombre, que la señora Christine Lagarde, superando sus retribuciones anuales, más de 400.000 euros al año, nos dé recetas de cómo tenemos que hacer los españoles y las españolas, que no toquemos las reformas laborales, es decir, que mantengamos parte de los problemas sociales que tenemos en España, que son causa de las 2 últimas reformas laborales, o que sigamos, ¿no?, recortando las pensiones. Desde luego son recetas fracasadas, son recetas de la austeridad y son las causantes de que España, a día de hoy, que ha salido de la recesión, no haya salido de la Pero es crisis. posible, una cosa es matizar una recomendación, pero hacer oídos sordos a lo que diga el Fondo Monetario Internacional. No se trata de hacer oídos España tiene que sordos. financiarse en el exterior. Sí, sí, correcto. Y por lo tanto, digamos, hay que comprar deuda o venderla y pagar las nóminas todos los meses. ¿Se puede decir: no voy a escuchar nada del FMI, no voy a escuchar nada de la Unión Europea? Yo creo que hay que escuchar muchísimas cosas, y lo que hay que tener es un gobierno como somos el de la cuarta economía de Europa, que tiene que ir a negociar con Europa con una posición de fuerza. Porque vamos a ver, Xavier, si se me permite, ¿España es soberana en materia de pensiones? Lo es. ¿Cuál es el gasto público que tiene España en este momento en pensiones? El 11,7. ¿Cuál es el gasto público que tiene Italia o que tiene Francia? Francia el 14,9.
Italia el 15,1%. ¿Qué te quiero decir? Que obviamente esto es una decisión democrática. Tanto es así que vamos a ver, espero que así sea, que antes del día 15 remitamos un documento a Bruselas en el que se cambie el sesgo de las políticas. Porque si algo tiene que hacer España es salir de la austeridad. Insisto, España no ha salido de la crisis y sí de la recesión, es decir, las familias siguen sufriendo las consecuencias de una crisis que no han causado ellos justamente por las recetas de austeridad. Y esto es lo que hay que cambiar. Están, en términos científicos, absolutamente fracasadas. No salimos así de la crisis. Enseguida le cedo el turno a mis compañeros, pero antes quería comentarle una noticia que nos acabamos de enterar, una noticia que acabamos de conocer. La portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid, Lorena Ruiz Huerta, ha presentado su dimisión. Acaba de hacerlo. Hasta ahora Ruiz Huerta se mantenía como portavoz del grupo, pese a que la formación morada ya había elegido a Íñigo Errejón como candidato a presidir la Comunidad de Madrid para las próximas elecciones autonómicas. El malestar de la diputada, que no se sentía apoyada por su grupo, puede estar en el origen de esta decisión. ¿Qué valoración hace esta noticia? Pues me acabo de enterar, lo siento mucho, me acabo de enterar, vamos. No sé cuáles son las causas ni los motivos que abocaron a Lorena a tomar esta decisión. En los próximos minutos, en las próximas horas, en el segundo tramo de los desayunos, en más desayunos, a partir de las 12 seguro que habrá más reacciones al respecto y al caso, pero ya os cedo el turno de pregunta y de respuesta. Empezamos por ti, Chema. Bueno, pues por dónde, ¿qué tal? Hola, está con gripe, ya le digo yo. Si preguntas qué tal, está con... No, bueno, pero vamos, ella está en forma siempre. O sea en fin, avanzan en el acuerdo de presupuestos, lo hemos estado comentando antes y usted lo ha comentado también. Dice, al margen de la generación de acuerdo con Podemos, pues es evidente que se necesita incorporar a más fuerzas políticas para intentar sacarlos adelante, y es evidente también el veto que ha ejercido el Partido Popular y que seguirá ejerciendo. Y entonces mi pregunta va en la línea, dice, bueno, acordado el proyecto de presupuestos entre ustedes y sometido a la tramitación parlamentaria, si no saliera adelante, ¿qué horizonte ven ustedes a la legislatura? Y una exclusiva de actualidad, parece que es inminente la posible convocatoria de elecciones en Andalucía, no sé cómo lo ve. Bueno, en primer lugar, no me planteo ese escenario de ninguna de las maneras, porque estoy, convencida que nuestro país se merece una oportunidad. Y una oportunidad es, somos conscientes en la negociación presupuestaria que tenemos distancias con el Partido Socialista, ¿no? Pero también es evidente que avanzar en nuestro país en cosas como son revalorizar las pensiones con el IPC o los permisos parentales iguales e intransferibles, o que retiremos parte de los recortes en educación, en parte del copago farmacéutico, en fin, en una serie de cosas que son muy importantes para la vida de la gente, es un avance. Por tanto, no me planteo el escenario, siendo conscientes de que hay que negociar, y desde luego este es el reto, no me planteo el escenario de que el PNV, el PDeCAT y Esquerra, digamos las fuerzas junto a la nuestra, ¿no?, que hemos propiciado con nuestros votos la moción de censura, no alcancemos este acuerdo. Insisto que somos optimistas, aunque es cierto que tenemos diferencias con el Partido Socialista y que esta semana va a ser muy relevante. Muy breve, acaba de anunciar Lorena Ruiz Huerta, la portavoz del Grupo Parlamentario en la Comunidad de Madrid, que dará una rueda de prensa a las 11:30 en la Asamblea, así que supongo que en breve saldremos de dudas y tendremos algo más de información. Y Yolanda, yo le quería preguntar, usted que está muy cerca de Pablo Iglesias, parece que vamos a un adelanto electoral en Andalucía. Aquí en Madrid hay una luna de miel de Unidos Podemos con Pedro Sánchez, están peleando por ese presupuesto. ¿Hasta qué punto Pablo Iglesias tiene capacidad de influencia sobre la líder de Podemos en Andalucía, Teresa Rodríguez, que parece que no estaría dispuesta a tejer un pacto con Susana Díaz? Y sabemos que los pactos van a ser probablemente muy necesarios después de las elecciones. ¿Puede decirle Pablo Iglesias a Teresa Rodríguez, tenemos que pactar con el PSOE? Bueno, yo no creo en ese tipo de política. Nunca he defendido esta manera de actuar, y además creo que las partes son autónomas. Quiero decir, desde luego a mí lo que me gustaría que las fuerzas políticas que concurren en Adelante Andalucía tomen la decisión que convengan sobre un proceso electoral que tenemos efectivamente en ciernes en Andalucía. Yo creo que Teresa Rodríguez tiene ciertos indicios
indicios o ciertas sospechas de comportamientos que tiene el Partido Socialista, y hay que ser cautos, ¿no? Muy recientemente el Partido Socialista de Andalucía pudo tender la mano, ¿no?, a las fuerzas de la izquierda y decidió tender la mano a Ciudadanos. Quiero decir que por hacer memoria, ¿no?, porque vamos a un tiempo político tan raudo que a veces hasta nos olvidamos de lo que ha pasado, ¿no? Por tanto, creo que tiene, en la entrevista que ella misma ayer ha dado, pues indicios más que razonables, en este caso no de criminalidad, sino de vamos a ver qué sucede con el Partido Socialista. Desde luego, yo no creo que nadie desde ninguna parte pueda tomar decisiones ajenas, ¿no?, al proceso electoral. Desde luego tengo toda la confianza y seguro la inteligencia de los compañeros y compañeras de Andalucía, y lo que siempre pienso es que donde se ven los encuentros y los desaciertos, quizás por mi formación, es en los papeles. ¿Qué quiero decir? En los programas a los que se intente llegar en Andalucía, ¿no? Por tanto, creo que este es el planteamiento y yo no comparto ese modo de hacer política. Yolanda. Sí, yo quería preguntarle por sus propuestas económicas, ¿no? Estoy de acuerdo con usted en que, desde luego, la mejor política social es crear empleo y crear empleo digno. Pero también estará conmigo que lo que más asusta a los empresarios de este país y a los mercados son las políticas de izquierdas que ustedes plantean, ¿no? Disparar el gasto público, subir los impuestos a las empresas, a los ricos, que para ustedes son de 60.000 euros para arriba. ¿Cómo compaginan esas cosas? ¿Cómo se compagina ese crear empleo, que no puede ser todo crear empleo público con una deuda del 100% del PIB, con pues no asustar a los mercados? O no sé si ya han mejorado sus relaciones con los empresarios, con los inversores. Bueno, primer dato, por dar un dato, ¿no?, en este programa que lo ve mucha gente, son poquísimas las rentas salariales en nuestro país que alcanzan 60.000 euros al mes. Por poner un dato. Yo sé que las patronales esto lo conocen como lo conozco yo. 2, ¿qué me gustaría en una España moderna en el siglo XXI? Tener patronales democráticas y del siglo XXI. Que las patronales en el día de hoy no estén defendiendo a pies juntillas condiciones de trabajo dignas, respetando el rol que tienen las patronales, ¿de acuerdo? Pero que no estén respetando, que no estén pidiendo condiciones de trabajo dignas, que no sean las primeras que quieran que se evite la siniestralidad laboral en nuestro país, que por cierto los datos son alarmantes, que no estén peleando para subir los salarios cuando incluso... Han llegado a un acuerdo hace no mucho. Sí, con pero los un acuerdo sindicatos. que está absolutamente incumplido. El cuarto convenio del acuerdo de la ANC se está incumpliendo y están los sindicatos clamando para que se cumpla lo que han acordado. Por tanto, bueno, a día de hoy yo no soy economista, soy jurista, pero es más que evidente que las recetas que se están dando desde la patronal son inadecuadas, incluso en los planteamientos de la patronal. Y otro dato más, que la patronal española hoy, tanto la grande, la COE como la CEPIME, no esté peleando para que las mujeres en nuestro país tengamos condiciones de igualdad retributiva como los hombres. Bueno, pues, ahí también los sindicatos tienen mucho que decir, porque buena parte de los complementos salariales están ligados a la antigüedad y eso favorece a los hombres. Pero voy con un dato rapidísimo. Desde luego, el gasto social en nuestro país está a 8 puntos de distancia de Europa. Yo quiero para mi hija una educación pública de calidad, quiero centros, una red de protección de 0 a 3 años de educación de calidad, quiero sanidad pública de calidad, quiero una ley de dependencia que se pueda aplicar. Para esto tenemos que tener gasto público, pero además el gasto público es un enorme dinamizador de la economía. Y 2, lo que no es justo en nuestro país es que los ricos no paguen impuestos. Y no hablamos de los pequeños autónomos ni hablamos de los trabajadores y las trabajadoras. El impuesto de la renta hoy lo sufragan, como sabemos, las clases trabajadoras. Acabamos contigo, Marisa, máxima brevedad, porque tenemos que irnos a varios directos. La pregunta va a ser brevísima. Me gustaría que me valorara usted el papel de Carolina Vescanza como líder de Podemos en Galicia. Porque Podemos en Galicia parece que no tiene mucha fuerza, ¿no? Que la tienen ustedes, sobre todo, en Marea. ¿En qué puede cambiar el panorama? Con brevedad, Yolanda. Muy brevemente. Primero, yo no puedo meterme no soy de Podemos, por tanto no puedo meterme en los debates internos de Podemos. Lo que sí que me gustaría es que en Marea es la segunda fuerza política de Galicia y desde luego voy a trabajar para seguir sumando y sobre todo con un horizonte de intentar derrotar democráticamente a Alberto Núñez Feijóo. Esto es lo que realmente me preocupa y luego desde luego a los compañeros y compañeras de Podemos les deseo una enorme suerte.
Pues Yolanda Díaz, diputada de Marea Unidos Podemos en el Congreso de los Diputados, muchísimas gracias por afrontar la gripe y estar con nosotros en los mensajes. Gracias. Muchísimas gracias.